Bien, buenos días o buenas tardes. Hay primer punto de variación dialectal al que voy a hacer referencia preliminar, es que en Chile, pasadas las 12 del día, decimos buenas tardes, pero en otras zonas del español las buenas tardes se dan después de que uno ha comido en aquellas zonas o almorzado en Chile. Así que quiero saludarlos a todos ustedes. Esta es una ocasión para nosotros muy importante, es una sesión pública y solemne en que realizamos la ceremonia de incorporación del doctor Johannes no puedo pronunciarlo en checo, pero diré Kabatek, que se incorpora como académico correspondiente a la Academia Chilena de la Lengua. Y quiero partir saludando en primer lugar a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, a la secretaria, doña Victoria Espinosa, al censor, don Juan Antonio Mazzone, y a la tesorera, doña María Eugenia Góngora, y también, por supuesto, al director honorario de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matus Olivier, y a don Joaquín Fermandois, presidente del Instituto de Chile y también presidente de la Academia Chilena de Historia. También quiero saludar a don Fernando Lolas, que nos acompaña acá y que acaba de presentar la semana pasada el nuevo volumen de los anales del Instituto de Chile con unos interesantísimos estudios sobre el patrimonio, a que vale la pena leer. Hemos recibido varias excusas, quiero simplemente mencionar en este momento a don Nicolás Cataldo, ministro de Educación, a don Rafael Garranzo García, embajador de España, y a don Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre quienes se han excusado, que ha habido más aún, y también tengo que excusar a nuestra vicedirectora y Premio Nacional de Periodismo, doña Patricia Estambo, quien también no pudo acompañarnos en esta oportunidad. Bien, vamos a nosotros entonces a partir esta sesión y que quisiera que iniciarse invitando al podio al académico que recibe al doctor Kabatek, es don Alfredo Matus, para que pronuncie su discurso de recepción. Don Alfredo, por favor. Señor presidente del Instituto de Chile, señor director de la Academia Chilena de la Lengua, mesa directiva, estimados colegas de la Academia Chilena, amigos de la Academia Chilena, profesores presentes, lingüistas presentes y, por supuesto, de modo principal, al profesor doctor Johannes Kabatek, con su hermosa acompañante. Nos honra con estar aquí en esta ceremonia. Muchas gracias por acompañarnos y trataré de ceñirme al el tiempo estricto que nos han asignado, pero con cierta comprensión por parte de la secretaria de la Academia Chilena de la Lengua. Espero no excederme en el tiempo, sobre todo hablando de una figura de la talla de don Johannes Kabatek. En otros casos hay muy poco que decir, pero en este caso hay mucho que decir, pero tampoco pretendo decirlo todo, porque sería absolutamente imposible. Introducción. Los centros del español, como se llama el título del discurso de incorporación. ¿Cuántos centros tiene el español? Es el título exacto. Los centros. Es un título comprometido. Hay una implicatura, implica que el español es una lengua pluricéntrica. Johannes Kabatek había urdido varios temas para presentarlos en esta ocasión, como por ejemplo los chilenismos en general, el dinamismo de la lengua, la diferencia entre la lengua hablada y coloquial y las variedades formales. La verdad es que a mi modo de ver todos estos temas pueden quedar subsumidos en uno solo, el dinamismo de la lengua.
lo que no es otra cosa que instalarse en un modelo energético del lenguaje, en logos semánticos aristotélicos en cuanto energeia, como dice Coserio, sin más, el hablar de la gente, o como diría Ortega, el decir de la gente. Finalmente pensó que lo mejor sería referirse en esta ocasión a al tema que más atañe a la labor de una academia de la lengua, la cuestión normativa, la cuestión de la norma ejemplar y de las normas ejemplares del español. Y cito al profesor Cavatec, y si digo normas ejemplares del español en plural, yo doy por hecho que sean normas en plural y que no haya una sola norma ejemplar. La idea de que el español sea una lengua pluricéntrica. Cavatec, algunos brochazos. Cavatec, algunos brochazos, o si prefieren, algunas pinceladas. Porque, ¿qué más se puede intentar en las palabras de bienvenida de tan exiguo tiempo a uno de los lingüistas más creativos y prolíficos de las ciencias del lenguaje de hoy? Conoscere e distinguere, conocido aforismo de Croce, tan mencionado por Coserio en varios de sus trabajos. Cavatec se lo puede definir como un científico ciertamente integralista, ya lo veremos. El pensamiento lingüístico es distinguidor, digamos mejor el pensamiento científico, siempre es distinguidor y conduce espontáneamente a las polaridades. Tiene algo que Coserio justamente exhibe. Siempre yo he dicho que el gran distinguidor de la lingüística contemporánea es Eugenio Coserio, como lo fue Einstein de la física teórica. Johannes Cavatec, con enorme intuición y poder hermenéutico, se negaba a someterse a un pensamiento reduccionista de las polaridades. Las famosas dicotomías socirianos, que realmente eran dicotomías, en griego dicos tomo es parte, es una sección, algo que se divide en partes. Las dicotomías socirianas, aunque el mismo Coserio las aumentó a 7, las famosas distinciones metodológicas previas de Coserio. Pero en el ámbito interpretativo de un pensamiento integralista, Cavatec prefiere la articulación tricotómica, pero con una salvedad. Dice Cavatec, Coserio tampoco se contentaba con las categorizaciones simples, ni como es sabido, con las dicotomías cuando éstas simplificaban hechos complejos que no daban cabida en uno o en dos cajones, siendo conocida la preferencia por la tripartición. Me gustaría enfocar esta categorización de Coserio bajo 3 aspectos. Y me estoy refiriendo a uno de los trabajos de Cavatec que se llama justamente la memoria, la lógica y la fuerza de trabajo, como tripartición. Superar los reduccionismos metodológicos de las tradiciones de conocimiento occidental, matizados por polaridades irreductibles. Recuperar la totalidad insegmentada anterior a los esquemas para una lingüística integral. Ese sería el lema. O más allá del estructuralismo. En Chile, en las escuelas de lingüística, en mi época, se hablaba siempre del modelo dicotómico, refiriéndose a Saussure, y del modelo tricotómico, definiéndose a Coserio. Pero esto es absolutamente inexacto si se toman etimológicamente los términos dicotomía y tricotomía.
O sea, se trata de 3 secciones, de 3 segmentos partidos por 3. Pero resulta que no se entiende que en Saussure se trata efectivamente de 2 polaridades irreductibles, que él mismo dice en los Cuadernos Verdes, que no admiten componenda. O hago una lingüística de la lengua o hago una lingüística del hablar concreto. No admiten componenda. Eso es polaridad. Mientras que en Coserio, sistema, norma y habla, si bien parecen polaridades, no son más que diversos planos de abstracción dentro del hablar concreto. Todo parte del hablar concreto. Saussure decía, el punto de partida siempre es la lengua. Coserio dice, el punto de partida siempre es el hablar concreto. Cavatek, un currículum mayor y ejemplar. Un currículum mayor y ejemplar, sin sombra de ridículum. En las universidades chilenas se hacían bromas cuando había que entregar un currículum. No te preocupes, hoy mismo te mando mi ridículum. Nada más antitético que esta rigurosa, estricta, magistral trayectoria que exhibe el currículum vitae de Johannes Cavatek. Ya la sola lectura del currículum vitae impresiona por la solidez y abundancia de sus contenidos, pura carne y sustancia. Aquí no hay porosidades, material de relleno, grasa abultadora. Puro músculo conceptual es lo que se exhibe, contenido académico neto. El currículum, organizado en 10 secciones, un recorrido superficial, ya permite valorar un quehacer de real entidad en el campo de las ciencias del lenguaje y de las investigaciones humanísticas y filológicas. Como decimos en Chile, hijo de tigre tenía que ser este discípulo de Eugenio Coserio. Las secciones son 10. Las nombres que ustedes vean, la riqueza de contenidos que tiene este currículo, porque uno se queda con los lemas, pero cada lema uno lo puede desplegar y cada uno de esos lemas se transforma en un currículo entero. Las secciones son monografías, actividad traductológica, documentos científicos, en alemán Aufsätze, difícil de traducir, o sea, artículos, ensayos, trabajos, informes, papers, elementos, reseñas, otra sección, traducciones, otra sección, otras contribuciones en libros y revistas, obituarios, ensayos, essays, prólogos, entradas léxicas, entrevistas, biografías, páginas electrónicas, websites, homenajes, conferencias. En las conferencias solo exhibe una selección. Para calibrar el peso cualitativo y cuantitativo de este currículo, basta asomarse a alguna de estas secciones para escrutar el fondo marino y su vastedad. Por ejemplo, abramos el capítulo Conferencias, una selección, Vorträge in Auswahl, una reseña de Louis-Lucien Bonaparte und das Galizische, dada en Berlín. El supuesto problema del plurilingüístico en España, dado en Tübingen. Lingua común, lingua estándar, lingua falada, dada en Santiago de Compostela. Me gusta mucho este título de conferencia. México frente a Madrid. Él habla de los taxistas en 2 capitales hispanas. Me recuerda el clásico de Menéndez Pidal, Sevilla frente a Madrid. Aquí, México frente a Madrid, dada en Augsburg. I parlanti come linguistici,
Interferenza e metalinguaggio nel galiziano attuale, da in Palermo. La variation linguistique dans le domaine de la langue romane, théorie et réalité empirique, da en Bruselas. To say or not to say, bonito el juego, ¿cierto? Negative linguistics and the theory of the Romance languages, dado en Cambridge. Les llengües ibero-romaniques y la mundialización, dado en Münster. Bueno, ¿para qué seguir? En total, esta selección comprende más de 190 títulos de conferencia sobre diversos temas de lingüística dictados en alemán, español, portugués, francés, inglés, alemán, catalán y rumano. Yo creo que tanto o poco menos tal vez que el maestro Coserio. Más o menos. Para valorar la entidad cualitativa de esta obra, nos es suficiente con considerar solamente la repercusión que ha tenido este pensamiento en la lingüística actual, o asomarnos a la sección monografías. Allí se mencionan 10 grandes monografías, escritas en alemán, en inglés, italiano, español, portugués y rumano, cada una con los datos bibliográficos de las reseñas que han merecido cada una. Por ejemplo, por dar una muestra, un botón, por ejemplo, su trabajo Gespräche als Linguisten, Interferenz und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galizischen der Gegenwart, publicado en Tübingen en el año 96. Reseñas sobre esta obra, nada más que sobre esta obra, que están nombradas aquí. Una, por ejemplo, de Ulrike Mühlschlegel en Gegenwart 3.1 del año 97. Otra de Sibyl Grosse, publicada en Lusorama 33 del 97. Otra publicada en Romanische Forschungen 110 del año 98, de Bernhard Pöhle. Otra de Ramón Lorenzo, en Verba 25, año 98. Otra publicada en Zeitschrift für Romanische Philologie 115.3 del año 99, escrita por Alf Monjour. Otra en Sociolingüística 14 del año 2000, por Martin Haase. Otra publicada en Ibero-Romania 52, el año 2000, por Angela Bartens. Otra en Europa Étnica 3.4, el año 2002, autor Werner Tillemann. Las dos últimas obras de gran aliento que yo he recibido de Cavatek son las siguientes, una del año 21 y otra del año 23. La primera, Decir las cosas como son, conversaciones con Eugenio Coserio, en colaboración con Adolfo Murguía, la editorial de Sevilla, 279 páginas. La más completa y detallada entrevista que se le ha hecho al maestro de Tübingen. El segundo libro, recientemente recibido y que agradezco públicamente al profesor Cavatek haberme enviado, se llama Eugenio Coserio, Beyond Structuralism, de 325 páginas publicadas en alemán, en nada menos que en Walter de Gruyter, famosa editorial, Berlín-Boston, 2003, recién salida del horno, todavía con olor a harina tostada. Este libro, lo dice Cavatek, en este libro, se propone llenar este vacío al ofrecer una visión de conjunto, un overview, sobre sus principales contribuciones a la lingüística y otras disciplinas. Perdón, está escrito en inglés, creo que dije que estaba escrito en alemán. Está escrito en inglés. Bueno, el título ya lo dice, Beyond Structuralism. Bueno, sobre sus principales contribuciones a la lingüística y otras disciplinas, así como trazar los principales períodos de su vida.
El título deriva del intento de mostrar que el pensamiento de Cosseriu, aunque vinculado y basado en el estudio sistemático de la estructura del lenguaje, va mucho más allá del estructuralismo, mucho más allá, beyond, del estructuralismo, e ilustra tanto los logros como las limitaciones del análisis estructural. El famoso, digamos, proyecto sociriano siempre de, como lo llamaba él, alcances y límites. Eso es lo que se propone. Tipológicamente el título fue usado por Cosseriu, Beyond the Structuralism, en varios trabajos, en inglés, francés, alemán, español y rumano. Por ejemplo, über den Strukturalism hinaus, más allá de, vínculo de Strukturalism en rumano, más allá del estructuralismo en español, au-delà du Strukturalism en francés y en inglés, ya lo hemos dicho. Más allá de, estamos tocando el fondo del quehacer científico auténtico, que no puede ser sino un ir más allá de las fronteras. Esta obra no puede ser conceptualmente neutra, lo advierte el propio autor, Cavatek. El autor advierte que no puede ser una visión neutra de Cosseriu. Parte de mi propio trabajo, afirma, se basa en la teoría de Cosseriu y sus desarrollos. Y esto implica un aspecto negativo y otro positivo. El negativo, bueno, es una limitación, es un sesgo, una predisposición, un prejuicio, del cual no puedo salirme, naturalmente. Y un aspecto muy positivo, también tiene la ventaja de proporcionar un intenso y prolongado conocimiento personal y mayor acceso a una gran información, como ninguno puede tenerla sobre Cosseriu, comparado con la información que posee el profesor Cavatek. Muchos años de estudio como uno de los discípulos finales de Cosseriu, que incluye años de intenso contacto en algunos periodos, contacto diario a veces, frecuentes viajes a congresos internacionales, innumerables horas de conversación, además de 2 veranos de intensas conversaciones sobre la vida y su obra, realizadas con Adolfo Murguía y que dio pie al libro que acabo de presentar antes. Cosseriu le pidió a Cavatek asumir la responsabilidad de su legado y así en 2005 se inauguró el Archivo Cosseriu en la Universidad de Tübingen. Una de las obras mayores del profesor Cavatek, Monumentum Aere Perennius. No creo que otro lingüista del mundo cuente con un archivo de esta calidad y sobre todo cómo se proyecta, porque está creciendo día a día y cada vez provoca más interés en participar en el desarrollo de las ideas que quedaron expuestas muchas veces en síntesis por el maestro de Tübingen, Cosseriu. Además ha contribuido a este legado proveyendo acceso a información digitada, realizando un sitio electrónico. El corpus de la obra de Cosseriu se constituye en un clásico. Son palabras del profesor Cavatek. Ofrece una coherente y profunda visión del lenguaje, que puede considerarse no solo una monumental realización en la historia de la lingüística, sino también una sorprendentemente relevante y desafiante en el contexto del pensamiento y la investigación actuales. Cavatek es un discípulo a cabalidad. En la entrevista que hicimos nosotros a Cosseriu en Tübingen con la profesora Viramonte de la Universidad de Córdoba el año 91 y que acaba de publicarse en la revista Energeia, tomo 7 del 22, dirigida y creada, fundada por el profesor Cavatek, Energeia, el maestro rumano cuenta
nosotros hicimos esa entrevista, que les decía en broma, sobre todo si alguno era además amigo de él, le decía, por favor, decía Cosseriu, no traten ustedes de ser Cosseriu, porque no lo van a lograr. Traten de ser ustedes mismos y de realizar aquello por lo cual tienen interés. Johannes Cavatek no ha tratado nunca de ser Cosseriu y por ello mismo ha sido uno de sus principales discípulos, sino el que más. Cabalmente, porque siempre ha tratado de ser el mismo y ha realizado de manera eminente aquello por lo cual ha tenido verdadero interés. Un currículum ejemplar. Lebenslauf, ese es un calco justamente de currículum. Cavatek nace en Stuttgart, el año 65. Estudia filología románica, ciencias políticas y musicología, tanto en Tubinga como en Málaga. Aquí solo hago referencia a dos tesis, a la tesis doctoral sobre la dinámica lingüística del gallego actual, dirigida por el propio Cosseriu y su discípula Brigitte Schliebenlange, es la dinámica lingüística del gallego actual, es del año 95. Y la segunda tesis es la tesis de habilitación, sostenida en Tubinga el año 2001, en que investigó el impacto que tuvo el llamado Renacimiento boloñés, como él lo define, una nueva recepción medieval del derecho romano desde la Universidad de Bolonia a partir del siglo XII, y que tuvo impacto en la creación de textos en latín y lenguas romances, sobre todo en el sur de Francia y en la península ibérica, en los siglos XII y XIII. En su carrera docente universitaria ha visitado las universidades de Paderborn, Erfurt, Friburgo de Brisgovia, Heidelberg y actualmente está, como ya se sabe, en Zúrich. En 2004 asume la cátedra de Filología Románica en Tubinga como sucesor directo de Eugenio Cosseriu y su discípula Brigitte Schliebenlange. En 2005, ya lo hemos dicho, funda el archivo Eugenio Cosseriu y es su director hasta el día de hoy. Archivo que comprende los manuscritos y la biblioteca de Eugenio Cosseriu. Ya se ha hecho una labor formidable, se han clasificado más de 1000 documentos inéditos, se han publicado varios trabajos monográficos y numerosos artículos. Funda y dirige también la revista Energeia, Outline Journal for Linguistics, Language Philosophy and History of Linguistics, publicada por la Universidad de Zúrich. El último número es del año 23. Organiza desde Tubinga congresos, coloquios, simposios. De estos encuentros dan cuenta más de 15 volúmenes en editoriales internacionales. En Tübingen también fue director de departamento de Filología Románica y decano de la Facultad de Filología. Desde 2013, en 2013 se traslada a Zúrich como sucesor de Georg Bossong para tomar la cátedra de Lingüística Ibero-Románica y Lingüística Románica Comparada. En Zúrich dirige importantes proyectos sobre el marcado diferencial del objeto, el estudio experimental de la morfosintaxis, como es lógico, tiene un proyecto sobre Eugenio Cosseriu, sobre demografía del español en Suiza. Dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos. Es director y fundador del Centro Language and Medicine. El 2016 recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de Suceava, en Rumania,
y se publica, ¿no es cierto?, un homenaje llamado In Honorem Doctor Honoris Causa Johannes Cavatek, el año 2017. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, o sea, ya era colega nuestro hace mucho tiempo, y de la Real Academia Galega. Y ahora también estamos encantados y orgullosos de la Academia Chilena de la Lengua. Ha sido presidente de la Asociación Alemana de Catalanistas, presidente de Federación de Asociaciones Alemanas de Romanística, presidente de la Societas Lingüística Europea. Desde el año 2012 dirige la Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos, América Latina, España, Italia, Rumania y un largo etcétera. Ha dirigido varios proyectos científicos internacionales, entre otros, sobre tradiciones discursivas románicas, determinación nominal, marcado diferencial del objeto, etimología gallega y otro largo etcétera. Más de 150 publicaciones científicas dedicadas a lingüística hispánica, iberorrománica, románica, sintaxis histórica, lingüística de corpus, lengua y texto, teoría del cambio lingüístico, semántica, lingüística variacional y sociolingüística, y ocho temas más que para no cansarlos y no extenderme demasiado me salto. Un discurso de incorporación, Beyond the Text, el que nos va a presentar Johannes Cavatek. No se acostumbra a hacerlo cuando se recibe a un académico correspondiente. La tradición académica, tanto en Chile como en otras partes, es que cuando se incorpora un académico de número, primero toma la palabra el académico que se incorpora y después habla el académico que lo recibe. Y hay una cláusula en el reglamento en que dice que el que se incorpora tiene que referirse al discurso que ha presentado el académico que se incorpora. Aquí estamos haciendo las cosas al revés, porque se trata de un académico correspondiente, podría ser hace muchos años de número, pero claro, como reside en Suiza, no podemos contar con su presencia en nuestras reuniones habituales. De modo que es académico correspondiente por Suiza. Y en este caso, yo no debiera referirme a su discurso, y no voy a contar el final de la película, no soy tan mal amigo, tan desleal con el profesor Cavatek de contarles el final de la película. Eso tienen ustedes que ver el final de la película. Pero yo solamente enmarco este discurso y digo cuál es el significado lingüístico que tiene. Magnífico ensayo de un legítimo discípulo, el que va más allá sobre la cuestión de las normas ejemplares del español, lo que implica que el español es una lengua pluricéntrica. Da cuenta el maestro de Zúrich que desde finales del siglo XX ha habido un cambio radical en la postura de la lingüística hispánica y un vuelco en la política lingüística de las academias. Como director de esta academia, durante más de 23 años, como lo he sido, me correspondió participar en primera línea, de manera muy activa, en la articulación de la nueva política que nosotros llamábamos política panhispánica. De ahí nació el panhispanismo, con las obras, una concepción objetivada materialmente en obras que son clásicas para todas las académicas, todas las academias, por supuesto en primer lugar del diccionario oficial, que ya no es diccionario de la Real Academia Española, sino que se llama DLE, Diccionario de la Lengua Española, la nueva gramática, la nueva ortografía, el diccionario de americanismos,
que marcan el tránsito del monocentrismo al pluricentrismo, del nacionalismo iberocéntrico al pluralismo panhispánico. Eugenio Coserius, siempre visionario, trató este problema con criterio estrictamente lingüístico, no nacionalista, lo dice el profesor Cabatek. Lo que justamente continúa ahora su discípulo, llevando la discusión más allá de cómo la dejó el maestro. Sin duda, Coserius sentó las bases para una teoría del pluricentrismo, especialmente su ejemplar trabajo Español de América y el Español de América y la unidad del idioma, publicado en Sevilla en el 90, un clásico. El profesor Cabatek parte de esta frontera y la expande, la lleva más allá. Reconoce que falta una teoría del pluricentrismo. Hay solamente atisbos, algunos elementos para construir una teoría. Una política y un programa didáctico del pluricentrismo. En su discurso se refiere a los alcances y límites de lo que se sabe hasta ahora y a las confusiones más importantes que se observan en las discusiones. Se concentra en esta conferencia en dos de ellas, que las va a tratar, por supuesto, el autor. Primera confusión, la confusión entre pluricentrismo y variación lingüística, y que da margen a muchos errores. Segundo, confusión entre el habla individual, entre personas cultas en ámbitos cultos y lengua culta de un lugar. Y ahora, à toi l'honneur. Le corresponde al profesor Cabatek tomar la palabra. Todo quehacer genuinamente científico se erige, lo estoy repitiendo, y se constituye en un auténtico brillant. Coserius lo diría tradición y novedad, más allá del pluricentrismo. Si no hay avance, transposición de fronteras, no se mueve el pensamiento y no se dice lo nuevo. A pesar de lo que dice Borges, que todos somos repetidores, el auténtico discípulo no puede ser un repetidor del pensamiento del maestro. Es lo que define al profesor doctor Johannes Cabatek, cabalmente. Lo hemos comprobado en su macizo currículum y en este magnífico discurso de incorporación más allá del español policéntrico. Ingresa, pues, el profesor doctor Johannes Cabatek por la puerta ancha de esta academia, aportándonos tu claridad explicativa, tu solidez teórica, tu finura analítica y hermenéutica, tu modestia científica de alto vuelo, y contribuye a impulsar y ensanchar nuestros anhelos superiores de unir por la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Y ahora quiero invitar al nuevo académico, el doctor Johannes Cabatek, para que pronuncie su discurso, por favor. Estimado presidente del Instituto de Chile, estimado señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto, estimado señor presidente honorífico, querido Alfredo Matus, estimada mesa directiva, académicos,
autoridades, queridos amigos. No saben cómo me honra este acto de recepción, esta tan cordial bienvenida a la Academia Chilena de la Lengua, esta amable presentación del presidente, don Guillermo Soto, y el discurso tan sutil y a la vez cariñoso del admirado don Alfredo Matus. Querido Alfredo, no sé cómo agradecer esas palabras tan generosas y tan cariñosas. Alfredo Matus, quien tanto hizo por esta academia, por la lingüística y por la lengua española. Y quiero dar las gracias al Pleno de la Academia que votó a favor de mi incorporación. Esta elección es honor y compromiso al mismo tiempo, y espero poder cumplir con las expectativas puestas en mi persona. De mi parte, desde luego, haré todo lo posible por no decepcionarlos. Un último agradecimiento va dirigido a la señora Ingrid Graf por la perfecta organización de este acto y de tantos eventos, y a mi querida compañera Katrin Siebold por estar aquí con nosotros hoy. A lo largo del año pasado, cuando tuve el privilegio, gracias a las nuevas tecnologías, de asistir a mis primeras sesiones de la Academia Chilena de la Lengua, asistencia que me solía causar algo como una especie de jet lag, por la hora diferente y por la prolongación de las sesiones hasta la madrugada suiza, pensé varias veces en el tema de esta conferencia inaugural. Se me ocurrieron diferentes ideas. Ya lo mencionó don Alfredo Matus, los chilenismos en general, el dinamismo de la lengua, la diferencia entre la lengua coloquial hablada y variedades formales, pero al final pensé que lo mejor sería hablar del tema que más atañe a la labor de esta institución, la cuestión normativa, la norma ejemplar y las normas ejemplares del español. Y diciendo normas ejemplares del español, ya doy por hecho que sean normas en plural y que no haya una sola norma ejemplar de la lengua. La idea de que el español sea una lengua pluricéntrica es de aceptación común y se ha hecho general en muy poco tiempo. Si aún hoy en día se critica un latente monocentrismo madrileño en algunas obras normativas académicas, habrá que ver esto en el contexto de la historia de las ideas lingüísticas en el mundo hispánico, y habrá que insistir al mismo tiempo en el cambio radical de postura de la lingüística hispánica y el vuelco ya mencionado, el vuelco en la política lingüística de las academias, observable sobre todo desde finales del siglo pasado. Todos sabemos que aún a mediados del siglo XIX el probablemente más ilustre de los intelectuales chilenos de la época, el adoptado Andrés Bello, defendía una unidad monocéntrica del español en contra de la diversidad, luchando contra el ceseo, común a toda América y parte de España, y condenando, por ejemplo, el voceo y otras características consideradas chilenismos. Y sabemos también que aún un siglo más tarde, el más ilustre de los filólogos españoles, Ramón Menéndez Pidal, alababa los éxitos de la política lingüística propuesta por Bello y los tomaba como ejemplo para la erradicación del voceo en Argentina. Proponía a Menéndez Pidal prohibir el voceo, incluso en los patios de los colegios y a la hora del recreo. Le parecía un uso degradado y degradante con el que habría que acabar. La postura recuerda a la del abad Grégoire a finales del siglo XVIII, quien quiso anéantir les patois, erradicar los dialectos, viendo en ello parte de la misión revolucionaria francesa de la liberación de la lengua del yugo del Ancien Régime, durante el cual las variedades lingüísticas parecían representar el retroceso, la falta de igualdad de las personas y el germen de la injusticia. No hay en el fondo una justificación objetiva del pluricentrismo como ideología preferible a la monocentrista. Y los que defendían el monocentrismo español en el pasado no necesariamente lo hacían por colonialismo o por prepotencia, sino, como en el caso de Bello o el de Valentín Gormaz y otros muchos, en primer lugar por ver en la unidad de la lengua un bien que habría que defender. Es, de hecho, sorprendente como algunos de los más feroces defensores de la unidad de la lengua venían precisamente de este lado del Atlántico.
Y la defensa no se debe confundir necesariamente con españolismo. La unidad de la lengua y la hispanización profunda no alcanzada, pese a los discursos oficialistas y a decretos como los de Nueva Planta, se veía también como base para la democratización de la sociedad y requisito para la participación de todos en los asuntos públicos. Si hoy en día el monocentrismo se considera anacrónico y el pluricentrismo como el modelo por defender, esto tiene que ver con profundos cambios ideológicos y con la arquitectura real del español en el mundo hispánico, y con el pluricentrismo como hecho consumado. El discurso pluricentrista no es un discurso de por sí más progresista que el discurso monocentrista, es simplemente el discurso de la hora. De hecho, el único realista en este momento. Cabe señalar, en todo caso, que el vuelco del monocentrismo al pluricentrismo, del nacionalismo iberocéntrico al pluralismo hispánico, no fue repentino y que se pueden citar precursores. Como en tantos aspectos, también en nuestro gran maestro Eugenio Coserio era visionario, cuando decía en su inédita introducción a la historia de la lengua española, en 1952, y tienen la cita también en los ejemplarios que tienen, en esa introducción del 1952 no publicada, la acabamos de publicar justo el año pasado, la pusimos a disposición en línea en nuestra plataforma Coserio Digital, ahí dice Coserio: todas las historias, está hablando de la visión histórica de las historias de la lengua, todas las historias de la lengua española seguían por un criterio que podría en cierto sentido decirse nacionalista. Es decir, que empiezan con las lenguas de los antiguos pueblos ibéricos que de cierta manera se consideran como los antepasados de los actuales españoles. Y seguía: nosotros seguiremos un criterio puramente lingüístico. Coserio, desde Montevideo, veía el españolismo como algo criticable y contrario a la realidad cultural del mundo hispánico, que en sus años 1950 miraba incluso con superioridad, desde el Río de la Plata floreciente a la España de la larga noche de piedra, como la había llamado el gran poeta gallego Celso Emilio Ferreiro. Y oponía al nacionalismo un criterio diferente sobre el que volveré, el puramente lingüístico. Desde la fundación de la SALE y diferentes encuentros a partir de los años 1950, las academias de la lengua española se movían cada vez más desde su función originaria de satélites de la RAE hacia la de voces propias de la diversidad. Contribuyeron a ello los proyectos de atlas americanos, el colombiano en primer lugar, pero otros también que le siguieron, y el gran proyecto de estudio del habla culta de las principales ciudades de Hispanoamérica desde los años 60, y siempre habrá que recordar en este contexto al amigo Juan Miguel López Blanch, madrileño y mexicano en este contexto. Por cierto, había mencionado a Bello como binacional y creo que habría que dedicar un estudio particular a la enorme contribución intelectual de esos personajes puente entre diferentes países y culturas. Andrés Bello, pero también Juan Miguel López Blanch o personajes como Amado Alonso o como el admirado Rodolfo Lenz. Y hay que mencionar en este contexto también a un famoso lingüista chileno que luchó no por el pluricentrismo, la palabra remonta entre otros al sociólogo alemán Heinz Kloss y al germanista australiano Michael Klein, sino por el panhispanismo, y estoy hablando de don Alfredo Matus, aquí presente, que es uno de los arquitectos de la nueva visión del español y del cambio de visión dentro de la SALE, adoptado a finales del siglo pasado y a inicios de este, también por la Real Academia Española y su entonces director Víctor García de la Concha. Hubo hitos importantes como el Diccionario del Quinto Centenario, el Diccionario Panhispánico de Dudas y la formulación explícita de la política pluricéntrica en varias obras desde principios de este siglo, tal como aparece, por ejemplo, recogida en el prólogo a la Nueva Gramática. La norma, dice el prólogo de la Nueva Gramática, tiene hoy carácter policéntrico, pluricéntrico, multicéntrico. Tenemos varias fórmulas, pero en el fondo la idea es la misma. La muy notable cohesión del español es compatible con el hecho de que la valoración social de algunas construcciones pueda no coincidir en áreas lingüísticas diferentes. Decía
que aún hay mucha crítica del llamado españolismo camuflado en las obras de las academias, y creo que no está mal señalar lo que a veces, sin querer, refleja una visión con la que muchos hispanohablantes solo difícilmente se pueden identificar. Pensemos, por ejemplo, en el uso del perfecto compuesto en muchos ejemplos de la nueva gramática, no sentido como idiomático por la mayoría de los hispanohablantes, pero totalmente común en Madrid, por ejemplo, como en el siguiente ejemplo señalado recientemente por la académica uruguaya Virginia Bertolotti en un encuentro que organizamos en Zúrich sobre el tema del pluricentrismo. En el apartado 41, información conocida, información nueva, no tiene nada que ver con el sistema verbal, pero aparece esta información. La información temática tiende a elidirse. Si se consideran estas tres secuencias, a su novia, ha llamado a su novia, Luis ha llamado a su novia, se comprobará fácilmente que las dos primeras son respuestas naturales a la pregunta ¿a quién ha llamado Luis? Y el perfecto compuesto acá no es el tema, pero aparece un perfecto compuesto que para muchos hispanohablantes no se utilizaría, donde muchos hispanohablantes, o la mayoría, diría llamó a su novia, y no ha llamado a su novia. Sin embargo, también hay que ser justo porque leemos, entre otras cosas, en el volumen de la nueva gramática sobre fonética, lo siguiente: las variedades más extendidas de la lengua española poseen 4 segmentos fricativos, f, s, y y g. Existen en el español europeo otras variedades lingüísticas más restringidas geográficamente que poseen un sistema integrado por 5 segmentos fricativos, f, c, s, y y g. En estas variedades la consonante c tiene capacidad de distinguir significados. ¿Qué tenemos aquí? Pues el llamado vuelco total en la visión del español. Aún pocas décadas antes se solían caracterizar las variedades americanas de la lengua por su ceseo. Pero un viejo principio de economía nos dice que es más económico mencionar la excepción como excepción y la regla como regla, y no al revés. Pero si miramos aún el famoso segundo volumen del Manual de Dialectología Hispánica, editado por Manuel Alvar, dedicado al español de América, aún en cada capítulo se destaca hay ceseo, gran sorpresa, como si fuera algo que llamara la atención. En la nueva gramática se dice que hay regiones que distinguen 2 fonemas donde lo regular es solo tener uno. ¿Cuál es el criterio aplicado aquí? Pues un criterio estadístico por un lado y un criterio puramente lingüístico por otro, cumpliendo con el postulado cosseriano en contra de una posible ideología eurocentrista. España aparece como excepción. El concepto de españolismo, que es bastante reciente, entra en el diccionario y hay ahora una cantidad de palabras calificadas como españolismos que anteriormente eran simplemente las palabras, no marcadas, porque lo español era lo no marcado, ¿no? Esto ha cambiado. Esto cambió y ha cambiado. Pero aunque explícitamente las academias proclamen el pluricentrismo del español y aunque podamos observar que las recientes obras comunes de las academias intenten representar esa realidad, pensamos que más allá de la mera noción y ejemplificación esporádica del pluricentrismo, carecemos aún de una profundización teórica sobre el tema. Falta una teoría del pluricentrismo, por un lado, y dado que se trata de algo que afecta profundamente al mundo hispánico, falta no solo una política académica, una política real educativa del pluricentrismo y un programa didáctico para el pluricentrismo. Pero vayamos por partes. Frente a la idea de que todo el mundo sabe lo que es el pluricentrismo y que no hace falta explicar un concepto que se ve reflejado en la realidad empírica del mundo hispánico, defiendo la necesidad de una reflexión teórica sobre lo que el pluricentrismo es. Solo si sabemos de qué se trata en realidad podremos llegar a formular propuestas adecuadas para la política y la didáctica del pluricentrismo. Acerca de lo que el pluricentrismo es, habrá que señalar una serie de confusiones muy comunes que derivan de una idea simplista del lenguaje humano y de las lenguas. Se piensa a menudo que para conocer la realidad pluricéntrica del español basta con describir las diferencias que existen entre las variedades del español habladas en diferentes regiones del mundo hispánico.
Pero el lenguaje humano es mucho más complejo que otros fenómenos culturales. Como sabemos, desde el admirado juicio de Guillermo de Humboldt, el lenguaje no es ergon, sino energía, no es producto, sino actividad individual, y no es homogéneo ni en el lugar más apartado, sino variable y dinámico. Y pensar que el pluricentrismo es un conjunto de realidades estables y claramente perfiladas es un error. Para describir el pluricentrismo no deberíamos pues pensar que basta con la descripción de textos, sean ellos orales o escritos, de diferentes lugares, sino que habrá que describir la actividad de los hablantes en diferentes zonas del mundo hispánico. Esto nos lleva a dos errores, los dos errores más importantes en la discusión acerca del pluricentrismo. El primer error consiste en la confusión entre pluricentrismo y variación lingüística. Aunque el pluricentrismo derive de la variación lingüística va mucho más allá del pluricentrismo. Me explico. El pluricentrismo lingüístico es un pluricentrismo de normas cultas, normas estándares o normas ejemplares de la lengua. La variación lingüística abarca toda la gama de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de un idioma. Pero que un chileno diga yapo, sipo, por ejemplo, aunque sea un hecho obvio de la realidad del habla coloquial chilena, no tiene que ver con la cuestión del español chileno como centro dentro de la comunidad hispánica, opuesta a otros centros, porque no es una cuestión del estándar chileno. Si esquematizamos esto, y voy a intentar hacerlo de una forma muy general, y si distinguimos variedades diatópicas en el espacio, digamos dialectos, podríamos esquemáticamente también distinguir los sociolectos y los estilos. Estamos hablando del edificio variacional del lenguaje, de la arquitectura, 3 dimensiones según Coserio, diatópica, diastrática, diafásica, y por encima tenemos esa idea de la lengua techo, como decía Heinz Kloss, del estándar, el estándar como una especie de unidad por encima de todo ese edificio variacional. Pero también puede haber estándares regionales, diferentes estándares regionales según la lengua en cuestión, y puede haber un supraestándar, digamos, por encima de esos estándares regionales. Pero lo que es muy importante, y es el primer error que quiero señalar, es que muchas veces se argumenta con cuestiones que están aquí abajo en el edificio variacional y se discute en realidad sobre las diferencias a nivel de estándar. Hay una línea roja que quiero introducir aquí, y esa línea roja es realmente fundamental para el trabajo sobre el pluricentrismo. El español pluricéntrico se refiere a las realizaciones cultas del español en diferentes lugares del mundo hispánico, no a cualquier diferencia. Y si vamos al nivel culto, las diferencias entre los usos del español son evidentemente mucho menores que a nivel coloquial. Esto también quiere decir que la línea roja en el esquema es una línea que separa la actividad lingüística en general de la actividad académica. La lingüística variacional se interesa por todos los usos dialectales, sociolectales y estilísticos de un idioma. La academia, en cambio, únicamente tiene que tomar en consideración los usos valorados como ejemplares en cada región, aunque esto obviamente incluya un cierto conocimiento de todo el edificio variacional. Las academias deben intentar fijar o identificar la línea roja y deben también limitarse a lo que está encima de ella, los usos ejemplares. Si la Academia Chilena considera que el voceo no forma parte del uso culto del español en Chile, no lo debe incluir en las propuestas del español chileno ejemplar. Al contrario de lo que debe hacer la Academia Argentina. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el estatus del voceo sea diferente en los dos países. ¿Quiere decir esto que la Academia Chilena debe estar en contra del voceo? De ningún modo. El voceo forma parte de la riqueza de las hablas chilenas y las academias no van a prohibir su uso en los patios de los colegios, ya que los patios no son lugares de la actividad académica. Sin embargo, debe explicarse a los alumnos voceantes cuál es el estatus del voceo en Chile y a poder ser en otros lugares del mundo hispánico, pero de eso hablaré al final. No hacerlo sería dejar sin explicar el estatus real del voceo, correspondería a lo que Coserio con tanto acierto llamó falso liberalismo.
Ese falso liberalismo lo explica Coserio en un precioso librito sobre la corrección idiomática, editado por Alfredo Matus y José Luis Samaniego, que tuve el honor de prologar y que se publicó hace pocos años en la editorial de la Universidad de Sevilla. El falso liberalismo corresponde a la actitud educativa de todo vale. De decirle a los alumnos que pueden hablar como quieren en todas las circunstancias, que no hay usos vulgares, sino solo usos diferentes. ¿Por qué falso liberalismo? Porque el alumno, al que digo que todo vale, vive en una sociedad en la que no todo vale en todas las circunstancias. Y no enseñarle las normas de la sociedad es, en el fondo, dejarlo en la ignorancia e impedirle el ascenso social. El verdadero liberalismo, en cambio, consiste en darle la oportunidad de adquirir las normas de la sociedad a todos sus miembros, con independencia de su procedencia, o a cambiar las normas de la sociedad. Pero aún después de la revolución lingüística de la Revolución Francesa, siguió habiendo diferencias entre el habla informal y el habla formal. Es una diferencia que encontramos en todas las sociedades humanas, también en las que no tienen escritura, y no se puede borrar por decreto, como intentaron hacerlo los jacobinos. Por lo que parece, la diferencia entre habla formal e informal forma parte de nuestro ser social. Si no se puede borrar, hay que organizarla, y de la manera más justa posible. El segundo error, muy común también entre los propios lingüistas y en cierta medida muy comprensible, consiste en la confusión entre el habla individual de personas cultas en ámbitos cultos y la lengua culta de un lugar. Se piensa que solo hace falta mirar cómo habla una persona culta de un lugar y sé cuál es la norma culta del mismo. Pero, por ejemplo, un hablante de Sevilla, que tiene el seseo en su vernáculo, a lo mejor habla con seseo también en contextos cultos, aunque para él la distinción se correspondería al modelo culto para España. Sabemos que para un hablante chileno el seseo obviamente es también propio de la norma culta, pero ¿cómo podemos ver la diferencia entre los dos? O sea, los dos realizan el seseo, pero uno aspira a no hacerlo, mientras que el otro no aspira a no hacerlo. ¿Cómo podemos verlo esto si medimos solo la realización culta de los hablantes? Observando el habla culta individual podemos llegar a concluir que los hablantes cultos no hablan de manera uniforme y que parece haber formas incontables de la lengua culta. A veces se llega hasta a afirmar que hay tantos centros como personas. La pregunta del título, ¿cuántos centros tiene el español?, entonces sería una pregunta absurda. Otros afirman que hay tantos centros como academias o como naciones, tal como lo hizo la académica española Inés Fernández Ordóñez en el encuentro antes citado de Zúrich. Y seguro que hay algo de razón en ello, pero en cierta medida también es una observación circular. Parece que hay tantos centros como academias y las academias son las que en los encuentros institucionales definen el pluricentrismo. ¿Cuál es el problema aquí? Les voy a dar un ejemplo del estándar de mi lengua materna, un ejemplo parecido al sevillano que sesea. En alemán estándar se distingue una S sonora, z, de una S sorda, s, y ambos son fonemas, como en catalán, en francés, en italiano. Mi dialecto materno, como otros dialectos del sur y la mayoría de los dialectos suizos, alemanes de Suiza, solo conocen la S sorda. Cuando hablo en situaciones formales, se me nota que soy del sur, entre otras cosas por la S sorda que se me escapa bastante a menudo. El hecho de que yo diga hase y no hase me cuesta, incluso en situaciones formales, no quiere decir que yo no considere la pronunciación sonora la estándar. Solo quiere decir que en mi hablar estándar se note mi procedencia diatópica. ¿Qué quiere decir esto? Que el estándar, la norma ejemplar, más que una realización, puede ser solo una idea de algo, un ideal hacia el cual los hablantes se mueven en situaciones formales. Aunque hay que admitir que lo que acabo de comentar con el ejemplo alemán no es así en todas las comunidades. En Francia, por ejemplo, existen numerosos hablantes que prácticamente hablan estándar, ya que no tienen anclaje dialectal. Lo mismo ocurre también en partes de Alemania y en otros lugares. También por ello el francés culto se suele definir como el habla culta de las personas parisinas educadas. Se identifica con una idea
En el caso de Francia se puede identificar con la realización, en otros casos se identifica con una idea y no con la realización de esa idea. Esto lo podemos también esquematizar, volvemos a nuestro espacio diatópico e introducimos lo que son las flechas convergentes hacia un ideal. Este es el caso de una lengua monocéntrica. ¿Dónde están aquí los hablantes? Pues los hablantes se ubican en algún lugar a lo largo de esas flechas, entre su vernáculo y su ideal lingüístico. Cuando hablan de manera formal, se intentan acercar al estándar. A lo mejor no llegan hasta aquí. Hay comunidades donde esto no lo realiza nadie, pero si miramos lo que hacen los diferentes hablantes en diferentes lugares, podemos observar que tienen como una idea común, que evitan ciertos rasgos y que realizan otros a la hora de hablar estándar. Obviamente hay una tendencia contraria, que es la que los tira hacia su vernáculo. Entonces el vernáculo va a estar presente. En realidad esto es mucho más complejo aún, pero es un poco una idea de cómo podemos, más allá de las realizaciones individuales, divergentes, decir, no, pero ahí detrás hay una idea de algo común. En realidad quieren todos un proyecto común. Ahora el caso del español, obviamente, es distinto. Porque en el caso del español tenemos una lengua que no converge de ningún modo en un punto, sino que podemos ver que hay varios puntos de convergencia, porque ningún mexicano o chileno va a tener como ideal la distinción entre se y ze, ¿no? Obviamente eso no está en su centro, entonces su idea de centro es otra. Si miramos el esquema podemos ver que los hablantes a la hora de hablar en situaciones formales se corrigen en una cierta dirección. Yo, como decía, intento en mi alemán estándar pronunciar la S sonora, pero no siempre me sale, o a lo mejor no quiero que me salga siempre para marcar mi procedencia. Intento también cesear, porque mi español originario es ceseante, porque es de México, pero viví tanto tiempo en España que notan que se me escapa mucha Z. Pero sé que la forma sonora es la estándar. Si miramos el dinamismo entre hablar informal y hablar formal de las personas, podemos ver que existe una direccionalidad hacia algo, una convergencia hacia un estándar, aunque este sea solo un ideal y solo realizado por algunos, por ejemplo, los locutores profesionales de la televisión o los actores del teatro en situaciones muy formales. El estándar como idea, como ideal, no es ficticio, es una realidad, aunque solo sea una idea no realizada por nadie. Ahora bien, para analizar cuántos centros tiene el español, habría que analizar la direccionalidad o vectorialidad, como suelo llamarla, del habla de personas cultas en situaciones formales. Este análisis necesita la comparación del habla informal con el habla formal para ver cuáles son los criterios del dinamismo de los propios hablantes. Y se observo pues que ni en las situaciones más formales se ocurrirá casa y caza, tal como se hace en Madrid, a un santiaguino, porque la distinción no está ni en su realización ni en su ideal. Tendré que concluir que el madrileño y el santiaguino no comparten a este respecto el mismo ideal lingüístico. ¿Y cómo podemos saber cuántos centros tiene el español? Pues la respuesta está en el análisis empírico de hablantes cultos en el mundo hispánico y de la identificación de sus respectivas vectorialidades. De esa forma podemos en realidad medir el plurilingüismo, el pluricentrismo, no solo como algo que suponemos como existente, sino como algo empíricamente comprobable. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que refleja la propia actividad de los hablantes y permite la descripción de la norma ejemplar. Tiene la ventaja sobre el mero análisis del habla culta de dar cuenta del dinamismo inherente en todos los hablantes y de la lengua. Y tiene la ventaja sobre los juicios metalingüísticos de evitar la subjetividad. Y tiene, por último, la ventaja sobre los métodos dialógicos de evitar efectos de prestigio individual. Los métodos dialógicos, en el método dialógico medimos la direccionalidad de acomodación, por ejemplo, analizando diálogos entre personas cultas de Río de Janeiro con personas de São Paulo, se pudo observar que es hoy en día más probable que la acomodación de los cariocas hacia São Paulo vaya hacia São Paulo que al revés. Antiguamente era lo contrario, ¿no? Se ve que el centro cambió.
Río de Janeiro dejó de ser centro y fue sustituido por la ciudad más grande del país. Es algo que empíricamente podemos comprobar cuando juntamos cariocas con paulistanos. Y lo mismo en el mundo hispánico y en otras comunidades. Pero si el español, tras esa comprobación empírica, resulta ser realmente una lengua pluricéntrica, lo es, no estamos ahora realmente, y cito, en vísperas de quedar separados, aludiendo a lo que señaló Rufino José Cuervo a finales del siglo XIX. Déjenme contestar con lo que he aprendido en la Suiza germanófona en la que vivo desde hace más de 10 años. En Suiza, los hablantes de las diferentes regiones hablan en sus diferentes dialectos, y cuando hablan entre ellos, cada uno mantiene su dialecto. Se ha hablado de diálogos plurilectales. La gente no se comunica en formas comunes, como en Alemania, no se habla en estándar para ser comprendido. Aún así, hay una fuerte coherencia nacional y una clara conciencia de pertenecer a la misma comunidad. ¿Cómo es posible esto? Pues la explicación está en el conocimiento pasivo de los diferentes dialectos, muy presentes en la sociedad, en los medios de comunicación y en la enseñanza. Y voy terminando. El español pluricéntrico, si se quiere que la comunidad hispanohablante sea una comunidad, necesita un modelo de educación en el que el pluricentrismo se enseñe. Para que la comunidad hispánica sea una comunidad de verdad, no basta con fiarse del fondo lingüístico común, por muy grande que éste sea. Hace falta conocer, por lo menos pasivamente, los rasgos principales de otras formas cultas de la lengua, no de la variedad en su totalidad, lo cual sería totalmente utópico, sino de algunas diferencias a nivel de las variedades cultas. En los últimos años, Netflix, con sus series en diferentes variedades del español, contribuyó mucho al conocimiento de la variación lingüística hispánica y en parte al pluricentrismo de la lengua, el cual, como hemos visto, es otra cosa. Pero no dejemos en manos de Netflix lo que es una tarea educativa fundamental. Enseñemos diferentes formas cultas del idioma, expliquemos que la misma forma puede ser vulgar en una región y culta en otra. Mostremos la variedad del español como riqueza, sin prioridad de ningún centro, pero con conocimiento de su coexistencia. Y este conocimiento debe ser simétrico, se debe enseñar el concepto mismo de pluricentrismo acompañado de hechos fónicos, morfosintácticos, léxicos en todas partes, que se conozcan particularidades cultas chilenas en México, en España y al revés. El resultado será, por un lado, la conciencia de que a nivel culto la variación es bastante limitada y que hay un enorme fondo común. Y por otro lado, se reconocerán las diferencias y las diferentes identidades ligadas a la lengua común. No hay, lo saben ustedes bien, ninguna contradicción entre la identidad chilena y una identidad panhispánica. Aún más, es mucho más sólida una unidad libre basada en el reconocimiento de la diversidad y la voluntad común de mantenerse unidos que una unidad monocéntrica sentida, por lo menos en algunos lugares, como impuesta o foránea. Y es más convincente un pluricentrismo empíricamente comprobado, basado en argumentos puramente lingüísticos, como postulaba nuestro maestro, que un pluricentrismo afirmado desde la mera intuición. Les doy las gracias por su atención. A continuación, nuestro director, don Guillermo Soto, hará entrega del diploma en insignia, símbolos acreditativos de la condición de nuestro nuevo académico Johannes Cabatek, bienvenido por supuesto, y que va a confirmar esta incorporación. El diploma como miembro ya de nuestra academia.
Invitamos a nuestro nuevo académico Johannes Kabatek que se integre con nosotros en esta mesa. Bien, hemos cumplido con todas las pasos, las etapas que contempla el proceso de incorporación como académico correspondiente. Han escuchado ustedes una espléndida disertación hoy. Quiero agradecerle a todos los amigos de la academia, a las autoridades que están presentes, el haber estado con nosotros, y quiero invitarlos a compartir ahora un vino de honor. Así que con esto se levanta esta plenaria.